Era un secreto a voces, pero su práctica confirmación no lo hace menos relevante. El proyecto de futura línea de alta velocidad entre Madrid, Extremadura y Portugal a su paso por Talavera de la Reina no será soterrado, una información que, sin ser 100% segura, adelanta lo que ya se venía vaticinando desde la ciudad de la cerámica desde hace mucho tiempo. El Ministerio ha argumentado 4 motivos técnicos para esa negativa a soterrar dichas vías, en lo que al menos parece dejar claro que las insinuaciones de hace escasos días de alejar la futura estación y trazado a las afueras también se descartaría. Llevamos una semana intensísima en esta zona del país tras el anuncio del gobierno portugués de adelantar el proyecto de unión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa al 2034, del que hemos hablado en 2 vídeos. Y ahora fuentes ministeriales han asegurado que la integración en superficie en Talavera garantiza resultados equivalentes e incluso superiores en términos de permeabilidad y que las características de este trazado y traza urbana, muy similar al que ocurre no muy lejos en Navalmoral de la Mata, hace poco interesante dicho soterramiento, siendo además un proyecto complicado y caro que además limitaría en el futuro posibles ampliaciones de vías o pasos de trenes, como por ejemplo las mercancías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Fue el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien soltaba una bomba que ya era un secreto a voces: el descarte de soterrar el futuro AVE Madrid-Lisboa a su paso por Talavera de la Reina, alegando cuestiones fundamentalmente económicas y 4 motivos técnicos para defender la integración urbana de las vías en superficie. Al parecer, los técnicos del Ministerio han trasladado en un documento interno distintos argumentos apostando por la opción de una integración más amable en superficie, recalcando que en Talavera la traza ferroviaria no divide en 2 la localidad, ni hay calles que quedan manifiestamente interrumpidas por el trazado ferroviario, por lo que el futuro proyecto de integración apostará por plantear pasos sobre y o bajo el ferrocarril allí donde sea necesario, tanto para los vehículos como para los peatones, haciendo que la estación y el paso del tren no sea un problema, dejando caer también que esta máxima será extensible a otras ciudades de características similares, una nueva ola de opinión y acción que el Ministerio ya ha demostrado quiere seguir en futuros proyectos y solo los ya en marcha o aprobados seguirán adelante. Otro punto clave que resaltan los técnicos ministeriales es que la integración en superficie planteada permite una mayor flexibilidad a la hora de adaptarse a nuevos tráficos ferroviarios, tanto para pasajeros como para mercancías, pues el soterramiento impediría a futuro, por ejemplo, la construcción de nuevas vías, haciendo inviable plantear futuras ampliaciones. Además, en cuanto a la seguridad, afirman que la accesibilidad de equipos de emergencia y de mantenimiento a una instalación en superficie es menos problemática, y advierten también de que una estación soterrada podría reducir los horarios disponibles para el paso de mercancías debido a los crecientes requerimientos de seguridad. Sin embargo, todo hace pensar que el detalle clave para no soterrar en Talavera está en los riesgos añadidos que pueden elevar los plazos de ejecución y consiguientes costes, puesto que los tiempos de ejecución y puesta en servicio de las nuevas líneas se reducen con la solución en superficie, sin olvidar el impacto medioambiental de las alternativas que se han barajado, donde se señala que el soterramiento no solo implicaría el paso bajo los encauzamientos de arroyos, con los consiguientes riesgos y posibles afecciones a acuíferos, ruinas o yacimientos arqueológicos cercanos, sino que también generarían un volumen muy importante de residuos. Asimismo, obligaría a estudiar el riesgo por vibraciones asociado a las edificaciones que estén más próximas. Todo esto lleva a la conclusión de que, al menos en el caso talaverano, la solución planteada resuelve los mismos problemas de coexistencia ferrocarril-ciudad y arroja además resultados equivalentes, si no superiores, en términos de permeabilidad e integración urbana sin los inconvenientes constructivos, de funcionalidad y ambientales
de los soterramientos, aseverando que la alternativa de integración en superficie es la mejor desde el punto de vista de racionalidad y de uso eficiente de los recursos públicos disponibles, siendo la solución que hace compatible una buena estación bien conectada y que, lejos de ser un problema, se convierta en un símbolo de lo que es la modernidad del Talavera de la Reina. Como era de esperar desde el ayuntamiento de la ciudad, la noticia no ha sentado nada bien y ya han pedido al Ministerio de Transportes una reunión urgente para abordar el proyecto, además de mostrar su rechazo a las razones explicadas para tal decisión, incluida la de los costes, por lo que parece claro que habrá jaleo en las próximas semanas en esta localidad, donde, recordemos, ya se ha salido repetidas veces a las calles para pedir un soterramiento de vías, aprobado en el pasado en varios proyectos y por varios ministros, y que ahora parece que definitivamente, y como se venía temiendo, se echa atrás. Aún así, sorprende que hace 10 días se hablase de alejar la futura estación y el trazado de la ciudad, o de que se sabría la decisión a finales de año y ahora de repente se filtre esta noticia. Lo que parece claro es que ahora en Talavera quizá lo más sensato sea pelear por la mejor integración y proyecto posible dentro del no asoterramiento y que las mejoras en el servicio vayan llegando. Todo tras 2 décadas persiguiendo una línea de alta velocidad que a día de hoy, y si las cosas van bien, no llegará hasta el 2032. Veremos lo que va ocurriendo y seguiremos atentos ante lo que pueda pasar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.